sonar la campana. Alejandro Padilla, director de estrategia de mercados del Grupo Financiero Banorte. Alejandro, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de que estés aquí. Oye, pues hemos visto un entorno de volatilidad en los últimos días en los mercados. Básicamente, ¿qué factores están generando esta volatilidad? Es muy cierto, Víctor. Últimamente hemos visto una volatilidad que se ha estado incrementando de manera importante, sobre todo en el VIX, no tanto en las divisas. Y todo esto porque hay todavía incertidumbre en temas geopolíticos y también hay incertidumbre sobre bancos centrales. Por una parte, tuvimos eventos terroristas en Barcelona que fueron muy desafortunados, pero cuyo impacto en los mercados fueron muy limitados. Y los mercados más bien se concentraron en la noticia de Steve Bannon, que sale de la Casa Blanca, algo que es positivo para los activos de riesgo. Y esto se sumó a minutas del Banco Central Europeo y minutas del Fed que sugieren que viene una normalización de condiciones monetarias, pero esta probablemente va a ser mucho más tardada a la luz de lo que estamos viendo en términos de la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hablando del tema de Estados Unidos, primero en la parte geopolítica, decías la salida de Steve Bannon fue la semana pasada, pero también el presidente Trump tuvo una semana muy complicada con la disolución del Consejo de Manufactura, también del Foro de Política y Estrategia. En los mercados hay dudas en este momento sobre la probabilidad de que se apruebe la reforma económica de Trump. Yo creo que sí, yo creo que hay dudas de que la reforma fiscal en Estados Unidos vaya a ser de gran calado como anteriormente se pensaba, justo al momento de que él llega a la oficina oval. En este contexto habíamos visto los famosos reflation trades, que eran pues vete corto treasuries, largo equities, vete largo el dólar y largo algunos metales. Y dentro de estos hemos visto un poco de decepción. Hemos visto que algunos de estos trades no se han dado. Yo creo que el que más suena es el del dólar, que no ha estado mucho más fuerte que el resto de las divisas. Y todo esto porque se descuenta que hacia adelante probablemente ya no van a ser las utilidades tan grandes que veamos en las empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la reforma fiscal va a ser de un menor grado del que se tenía previsto anteriormente. Entonces yo creo que sí hay un tema importante en términos de Trump. También toda esta serie de eventos que comenta son importantes porque debilitan la figura presidencial y es un momento que Trump necesita para dar resultados. Si no da resultados, cada vez esta preferencia va a estar cayéndose a niveles mínimos históricos. Entonces por eso es que es bien importante que la renegociación del Telecan se lleve lo más rápido posible y que él lo pueda mostrar como pues una victoria dentro de su administración. Claro, va perdiendo credibilidad Trump. Y decías que la semana pasada, se conocieron las minutas de la Reserva Federal y esta semana hay una conferencia importante, la de los banqueros centrales, Jackson Hole en Wyoming, en donde los mercados están muy atentos a las pistas que puede ofrecer la señora Janet Yellen, de los próximos pasos de la Fed. Lo que se está esperando en el mercado es alguna señal del momento en que va a empezar a reducir su hoja de balance y, digamos, ya no pensar en alzas de tasas que todavía están en el radar de los mercados. Así es. Este simposium de Jackson Hole en la semana va a ser de gran importancia. Los mercados van a estar atentos específicamente a dos, que son el viernes. Janet Yellen, como tú comentas, y Mario Draghi. Sobre Yellen, lo que pensamos es que es una oportunidad para que pueda dar, pues por lo menos una señal mucho más clara. Si recuerdas, las últimas minutos fueron un poco más dovish de lo que se tenía previsto. Sin embargo, pues ya traía una retórica el Fed haciendo alusión a normalización del balance y posibilidad de alza de tasas de interés. Entonces yo creo que va a ser muy importante. Tradicionalmente el mercado ha puesto mucha atención porque hay que recordar que hace 7 años fue ahí donde Ben Bernanke, como presidente del Fed, dio a conocer la extensión del quantitative easing. En esta ocasión tampoco esperamos grandes anuncios como aquella ocasión, pero creo que el mercado va a estar muy atento a las claves o los detalles, como tú bien decías, sobre lo que va a pasar con la postura monetaria en Estados Unidos. Y otro tema importante ese para México es la renegociación del TLC. Se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones, concluyó ayer. Y si lo medimos por el comportamiento del peso, podríamos decir que pues México salió bien. Así es, el peso refleja por lo menos tranquilidad entre los inversionistas. Creo que es un poco prematuro pensar en que el camino que vamos a ver hacia adelante pues va a ser muy tranquilo. Probablemente van a ser negociaciones duras, o sea, creo que nadie duda eso, pero el resultado puede ser favorable. Yo creo que algo que fue
muy significativo es que adelantaron la segunda ronda que se tenía estimada para mediados de septiembre, la adelantan a principios de septiembre, lo cual nos hace pensar que los tres países buscan por lo menos algo en común, que es una renegociación y un acuerdo que se dé lo más pronto posible. Sabemos que nosotros tenemos elecciones presidenciales el próximo año, pero también Estados Unidos tiene una agenda bastante complicada en 2018. Noviembre tiene elecciones legislativas y además también en junio se le acaba el TPA a Trump, con lo cual pues puede hacer mucho más expedito cualquiera de estos procesos. Entonces yo creo que el reloj está marcando y mientras el reloj continúe su rumbo, pues yo creo que México puede salir un poco mejor librado de esta situación. Claro, creo que esta primera ronda sirvió para que los países intercambiaran información, para que pues fijaran sobre la mesa ya sus prioridades, pero los mercados van a seguir atentos a este proceso porque apenas fue la primera ronda de 7, 8 que puede haber y como dices, la expectativa es que marzo de 2018 por ahí quede concluido el proceso porque luego vendrá la ratificación legislativa y lo que no se quiere es que se contamine esto con los temas electorales. Totalmente de acuerdo, ese va a ser un punto de atención para los mercados para lo que resta del año y bueno, el peso va a estar reflejando lo que sucede en estas negociaciones, ¿no? Ahorita hemos visto un peso mucho más estable, ganando, acercándose a los mínimos que hemos visto en el año. Sin embargo, pues no descartamos que en algún momento, si las negociaciones empiezan a complicar o el tono es de menos acuerdo, pues ahí podamos ver algo de volatilidad. Pero por lo pronto, pues por lo menos los mercados y el peso han reflejado una visión un poco más optimista. El jueves será un día importante porque es cuando comienza la conferencia en Jackson Hole y también tendremos minutas de Banco de México. Así es, las minutas de Banco de México importantísimas. En el último comunicado vimos un tono neutral, pero sabemos que la dinámica de inflación sigue siendo complicada. Por eso el jueves también que se da a conocer el reporte de inflación de la primera quincena de agosto va a ser bien importante porque seguramente vamos a ver una nueva métrica anual por arriba de lo que habíamos visto previamente y con esto en mente, por más que Banxico mantenga un tono neutral, es probable que sean mucho más cautelosos con la inflación hacia adelante y por ello es que la tasa de interés probablemente se mantenga estable en 7% por mucho más tiempo. Alejandro Padilla, gracias como siempre. Gracias, Víctor.